Por casi 200 años fueron la orden militar más poderosa. Construyeron castillos que aún existen y se dice que influyeron en la banca moderna. Solo obedecían al Papa, no a ningún rey. En un viernes 13 fueron destruidos por completo. Los caballeros templarios hicieron votos de pobreza, pero se volvieron la institución más rica de la Europa medieval. Monjes que juraron castidad fueron acusados de adorar una cabeza cortada y besarse en rituales secretos. Los guerreros que protegieron a los peregrinos cristianos fueron quemados en la hoguera por el Papa, a quien maldijeron antes de morir. Pero aquí está el asunto. Con la caída de los templarios, se perdió su tesoro y archivos secretos nunca fueron hallados. Y las acusaciones en su contra, adoración demoníaca, herejía, blasfemia, eran tan extrañas que los historiadores todavía discuten sobre qué era real y qué fue inventado. ¿Qué estaban ocultando? ¿Estaban ocultando algo? ¿Qué encontraron? ¿Y por qué la institución más poderosa en la historia del cristianismo necesitaba ser borrada de la existencia? Bueno, tengo buenas noticias para ti. Hoy profundizaremos y revisaremos todo lo que sabemos sobre los caballeros templarios. Si te interesan los secretos de la historia antigua de la Iglesia y el funcionamiento de una de las sociedades secretas y órdenes militares más fascinantes, este episodio es para ti. Siéntate, relájate y bienvenido a la historia. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a History Camp. Mi nombre es Marc Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda. Cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todos los tiempos. Por siempre, para siempre. Sí, eso es lo que hago aquí en la tienda. Intento entender todo lo que ha pasado. Llegué en los 90, así que piensa, son miles de años. Hoy supe que los humanos podrían llevar 40.000 años escribiendo. Se halló un registro de esa antigüedad, noticia reciente. Y hay toda esa historia de la que no sé nada, así que estoy tratando de llegar al fondo de todo esto. Muy bien, y te voy a llevar conmigo en este viaje. Gracias por ver, comentar y dar like a este video. Cada interacción ayuda a que este canal crezca y mis sueños se hagan realidad. Ayudas a mantener las luces encendidas y, lo más importante, mantienes viva la llama. En algún momento casi les diré que ya no se suscriban. Porque siento que ya se le está subiendo a la cabeza a Christos. Si no saben quién es Christos, él es el hombre con el plan, es el tipo detrás de los botones brillantes, el de los controles, el que maneja todo detrás de cámaras. Él hace todo, los trucos, me hace ver bien y hace posible el programa. Christos, Yori, ¿qué onda? No hay tiempo, hablamos de los caballeros templarios. ¿Sabes algo? Vergonzosamente, no. No deberías avergonzarte. ¿Sabes a lo que me refiero? Los griegos suelen ignorar la historia y es insultante. Solo quiero que lo sepas, no quiero que te sientas excluido. Está bien, esto es algo genético, así son ustedes. Hicimos historia, está bien. No, a los griegos les encantó, ustedes nos dieron el alfabeto, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿y qué otras cosas? Christos, todo, filosofía, democracia. Cualquier cosa con filósofos y estudiantes, eso nos va a desuscribir. Está bien, nos van a caer los demonios. Esto es charla inapropiada. Muy bien, hablemos de los caballeros templarios. ¿Dónde comienza nuestra historia? Me alegra que lo preguntes. Vamos a regresar al año 1099. Sí, no el formulario de impuestos. Estoy hablando del año. Muy bien, 1099. Este es el año en que la primera cruzada capturó Jerusalén. Christos lo anotó porque haremos un episodio sobre las cruzadas. Claro, es un tema histórico y religioso fascinante y parece una colaboración entre nuestros canales. Ahora, en este momento, lo que esto significa es que básicamente los peregrinos cristianos y la cristiandad, en términos generales, en toda Europa, finalmente tienen acceso a los sitios más sagrados del cristianismo. Estamos hablando del Monte del Templo, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, la Iglesia del Santo Sepulcro. Y hay un problema, y es que los caminos que llevan desde Europa continental y las áreas circundantes hasta Jerusalén son básicamente una trampa mortal. Tienes que pensar que esto era en tiempos de bandidos y ladrones. Y ya sabes, los restos de estas milicias derrotadas que básicamente siguen merodeando por estas rutas y capturando a estos peregrinos.
Muchas de estas personas pelearon en las cruzadas y están enojadas. Como era de esperarse, los viajeros solían ser robados, asesinados o secuestrados para ser vendidos como esclavos. Un relato de 1119 describe a un grupo de 700 peregrinos siendo atacados por bandidos y solo 300 de ellos sobrevivieron. Eso es una locura. 400 personas simplemente fueron eliminadas como una caravana por estos saqueadores. Está bien, bastante salvaje. Ahora, aquí conocemos a Hugh de Payens, un caballero francés que luchó en la Primera Cruzada y permaneció en Tierra Santa. En 1119 reunió a 8 caballeros y propuso esto al rey Balduino II de Jerusalén. Básicamente dice, oye, mira, vamos a tomar votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia. Ahora, esto es bastante típico de, ya sabes, sacerdotes o personas dentro del clero. Es raro que un caballero diga, no quiero dinero, placer, ni nada raro. Eso es una locura. Así que, en lugar de rezar en un monasterio o algo así, ellos van a patrullar los caminos y proteger a los peregrinos que vienen a Tierra Santa. Y el rey aceptó, ¿verdad? Es lógico. La gente viene, compra, paga impuestos y ayuda al reino. Quieres la mayor cantidad de personas posible. Así que si tienes a estas personas dispuestas a hacerlo, dices, sí, hagámoslo. Entonces les dio algo extraordinario. Su cuartel general sería la mezquita de Al-Aqsa, que se encontraba directamente sobre el monte del templo, y se cree que estas son las ruinas del templo del rey Salomón. Y por supuesto los judíos y la gente en Israel dirían que este es el lugar del templo. Este es el sitio más sagrado del judaísmo, uno de los más sagrados del Islam y uno de los más importantes del cristianismo. Las religiones abrahámicas convergen aquí, es muy significativo. Si no conoces la mezquita de Al-Aqsa, quizá hagamos un episodio sobre ella, piénsalo. ¿De acuerdo? A estos 9 caballeros se les otorgó el lugar más sagrado del judaísmo, el tercero del Islam y uno de los más sagrados del cristianismo. Todo en uno solo, y se llamaron a sí mismos los pobres compañeros soldados de Cristo en el templo de Salomón, pero la historia los llamaría los caballeros. Templario. Ahora es cuando esto se pone interesante. Durante los primeros 9 años, los templarios no reclutaron ni crecieron públicamente. Según los relatos, solo permanecieron en el monte del templo, relajados. ¿Sabes a qué me refiero? Como los compas, haciendo flexiones y jugando Xbox para relajarse. Historiadores modernos creen que estaban excavando. En la década de 1860, una expedición arqueológica británica dirigida por el teniente Charles Warren exploró los túneles bajo el monte del templo, que, según cuenta la historia, los caballeros templarios construyeron. Encontraron artefactos templarios en lo profundo del subsuelo. Hablamos de espadas, restos de una cruz, una espuela. Los túneles iban muy por debajo de la mezquita de Al-Aqsa, tallados en la antigua roca madre. La pregunta es, ¿qué hacían? ¿Estaban buscando algo? ¿Estaban tratando de conseguir más espacio? O sea, las teorías van desde cosas muy mundanas hasta conspiraciones antiguas que te vuelan la cabeza. Bien, vamos a repasar algunas de ellas primero. Algunos dicen que buscaban el Arca de la Alianza. Según la tradición judía, el arca se ocultó bajo el templo antes de la destrucción babilónica en 586 a.C. Algunos investigadores creen que los templarios la hallaron o hallaron registros que indican su ubicación. Algunas teorías afirman que el Arca de la Alianza está en Etiopía y fue llevada allí junto con la iglesia. Ellos realmente protegen el Arca de la Alianza. Otra teoría, y aclaro, estas son historias que la gente especula. Esto nunca ha sido confirmado por los propios templarios. Ellos no escribieron esto. Esto es solo lo que la gente ha tratado de averiguar retroactivamente. ¿Por qué están construyendo estos túneles? Algunos dicen que tal vez están buscando el Santo Grial. Ahora, sé lo que estás pensando, como el Santo Grial. No, esto es algo real de lo que la gente hablaba, especialmente en aquellos tiempos. La mayoría interpretaba esto como la copa de Cristo, la que usó en la última cena. Este es el Santo Grial, que podría ser el linaje de sangre de Cristo capaz de transmitir la divinidad, una reliquia o quizá algo distinto. La leyenda del Grial está muy ligada a la mitología templaria, y los primeros relatos surgieron cuando los templarios ganaban poder. ¿Será coincidencia? ¿Quién sabe? El Santo Grial merece su propio episodio. Ese es el tercero, los estamos juntando. Estoy tomando notas, todo cristiano, no interrumpas.
Ahora, quizás solo excavaban por conocimiento antiguo. Algunos teóricos han sugerido que los templarios estaban descubriendo documentos como estaban tratando de encontrar, ya sabes, tienes que pensar, como los rollos del Mar Muerto, la biblioteca de Nag Hammadi. Estos son textos antiguos que estaban enterrados bajo tierra, así que los caballeros templarios, sabiendo que es posible que ya sabes, que estos grupos básicamente estaban ocultando textos en estas bibliotecas antiguas debajo de lugares importantes. Podrían buscar rollos esenios, textos gnósticos o registros del cristianismo primitivo dejados por los judíos esenios. Algo que tal vez podría explicar las acusaciones de herejía que los templarios tendrán después. Luego está la visión escéptica, más pragmática y realista. No hallaron ningún tesoro místico. Quizá hallaron un tesoro real, como oro o botín oculto. Ya sabes que la gente pudo haber puesto ahí. Tienes que pensar que este es, básicamente, uno de los lugares más significativos en el judaísmo antiguo. Y tal vez aquí es donde los rabinos judíos guardaban su dinero. Tal vez estaban poniendo, ya sabes, tesoros ahí abajo, quién sabe. Quizá los templarios lo hallaron y los babilonios no. No sabemos qué hallaron. Algo cambió en 1128. Hugh de Payens fue a Europa a reclutar. El teniente Warren asistió al concilio de Troyes, donde conoció a Bernardo de Claraval, una de las figuras religiosas más influyentes de la Europa medieval. Ahora, Bernardo se convirtió en el mayor defensor de los templarios. Él escribió su regla. Básicamente es un código de conducta que gobernaba cada aspecto de la vida templaria. Y les aseguró algo que ninguna orden militar recibió antes. Y esto es una bendición papal que hacía que los templarios solo respondieran ante el Papa y ante nadie más. Esto es enorme en ese momento. El Papa tiene un poder inmenso. O sea, realmente es una de las personas más poderosas, si no es que la más poderosa en toda Europa. En cierto modo, más que un rey, ahora el Papa controla una orden militar muy influyente. La bula papal Omni de Tum Optimum de 1139 otorgó privilegios extraordinarios a los templarios. Estaban exentos de leyes, cruzaban fronteras libremente y no pagaban impuestos ni diezmos. Su iglesia podía celebrar servicios incluso en tierras bajo entredicho, es decir, si había una disputa, ellos mantenían la libertad religiosa. Podían absolver a caballeros excomulgados que se unían a ellos mostrando más poder que un sacerdote. O sea, básicamente estaban solo un escalón por debajo del Papa, podrías pensar en este momento. En otras palabras, los templarios se convirtieron en una especie de ley para sí mismos, respondiendo solo ante Dios y, convenientemente, ante su representante en Roma. Si piensas que monjes guerreros y sacerdotes suenan bien, pero no tan poderosos, solo como unos pocos patrullando los caminos. Te contaré sobre la banca templaria. Es fascinante, y cuando la gente dice, los caballeros templarios crearon la base de la banca moderna, es exagerado y algo hiperbólico, pero tiene un punto interesante. Imagina ser un hombre rico en Inglaterra en 1180. Muy bien, quieres ir a las cruzadas, pero no puedes llevar una fortuna en oro a través de miles de kilómetros llenos de bandidos. Bien, eres un tipo adinerado, quieres ir a Jerusalén, pero no vas a llevar todo tu oro contigo, pero necesitas dinero, así que ¿qué haces? Depositas tu dinero con los templarios en Londres y te entregan una carta de crédito. Es como un documento con una cifra que solo los oficiales templarios podían descifrar. Al llegar a Jerusalén, entregas la carta y los templarios te dan tu dinero, descontando una comisión. Quiero decir, esto es revolucionario para la época, porque antes solo tenías tu dinero, no se lo ibas a dar a otra persona. Como son hombres fuertes y poderosos de Dios, confías en ellos y les das tu dinero. En Londres, llegas hasta Jerusalén, recuperas tu dinero y no te arriesgas a asaltos. Y esto es banca internacional, de verdad. Este es como uno de los primeros ejemplos de este tipo de banca internacional. Pero no se detiene ahí porque en realidad ofrecían algunas cosas más. Si este lugar en Londres empieza a recibir mucho dinero de repente, tienes que pensarlo. De repente pueden operar como un banco, y entonces ahora, de repente, los préstamos empiezan a estar disponibles. Los reyes literalmente están pidiendo prestado a los templarios. Luis VII de Francia financió la Segunda Cruzada con un préstamo de los templarios. Y entonces la corona inglesa los usaba regularmente como acreedores, y ahora tienes préstamos, tienes servicios bancarios internacionales, y luego ofrecen servicios de depósito seguro. Ahora, aquí es donde los nobles básicamente podían guardar objetos de valor.
Así que el templo de los Caballeros Templarios en París se vuelve prácticamente una tesorería real en Francia. Piensa en eso. Tienes pinturas, tienes, ya sabes, reliquias antiguas, espadas doradas, ya sabes, simplemente las vas a poner ahí y los templarios se encargarán de cuidarlas. Además, administran propiedades y pueden gestionar bienes para cruzados ausentes. Y también hay casas de cambio, así que básicamente pueden ayudar a convertir la moneda en la época medieval a la moneda local para el comercio. Y bueno, incluso he escuchado teorías de que, ya sabes, cuando pueden recibir todo este dinero, entonces pueden prestarlo, ya sabes, con intereses, y básicamente están creando un sistema bancario de reserva fraccionaria. En 1100 es una locura. Para mediados de 1200, los templarios tenían propiedades en Europa y Tierra Santa, y según historias, contaban con su propia flota de barcos. Estaban exentos de todos los impuestos y básicamente operaban fuera de la ley de cualquier reino y solo respondían al Papa. Ahora, su reputación militar era igualmente temible, porque para proteger todo ese dinero y, ya sabes, tener la confianza de la gente de que su dinero estaría ahí. Cuando llegaban a Jerusalén, necesitabas tener una presencia militar bastante feroz y aterradora, y la había. Los templarios solo podían retirarse si eran superados 3-1. No podían ser retenidos para rescate. Si los capturaban, debían morir antes que la orden pagara su libertad. Sus mantos blancos con cruces rojas fueron el símbolo más reconocido en los campos de batalla cruzados. Los comandantes musulmanes veían como prioridad matar templarios, quienes creían que morir en batalla les garantizaba el cielo. Así que no les importaba. Ahora, esta combinación de inmunidad espiritual, genialidad financiera y fuerza militar los convirtió en uno de los grupos más poderosos e intocables de toda Europa durante siglos. Y así fue, o sea, durante 2 siglos nadie los desafió hasta que alguien lo hizo. Ahora, aquí está el problema de ser los defensores de la Tierra Santa. Eventualmente, realmente tienes que defenderla. En 1187, Saladino, el famoso comandante musulmán, derrotó al ejército cruzado en la batalla de Hattin. La mayoría de los caballeros templarios fueron asesinados en batalla o ejecutados tras ser capturados. Como resultado, Jerusalén cayó y los templarios se retiraron a Acre, último gran bastión cruzado en la región. Durante el siguiente siglo, los templarios lucharon una guerra que iban perdiendo. La tercera cruzada recuperó algo de territorio, pero la cuarta fue desviada para saquear Constantinopla. La quinta cruzada fue un desastre. La sexta cruzada, sí, hay muchas cruzadas, rápido y furioso. La sexta recuperó Jerusalén por negociaciones, pero la volvió a perder. Habrá un episodio completo sobre esto, pero eso es lo esencial. En 1291 Acre cayó ante los mamelucos y los últimos cruzados murieron o huyeron a Chipre. Tierra Santa dejó de estar bajo control cristiano y Europa enfrentaba un problema. ¿Qué haces con una organización militar inmensamente rica y poderosa que ya no tiene un propósito, verdad? Como los templarios, a pesar de perder a muchos de sus hombres y, obviamente, ya sabes, múltiples cruzadas que, ya sabes, se perdieron. Los templarios todavía tenían sus bancos, tenían sus propiedades, tenían sus barcos, tenían algunos soldados y caballeros restantes, y como resultado, no le debían lealtad a nadie, no pagaban impuestos, y ahora ni siquiera tenían una guerra. Así que esto es un problema, es un desequilibrio de poder, y si estás tratando de proteger el poder a toda costa, como los monarcas, bueno, esto representa una amenaza. Para un rey de Francia, esto parecía un gran problema. Este es Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. Históricamente era guapo. Era conocido por ser despiadado y no tenía dinero. Ahora él libró guerras costosas con Inglaterra, devaluó la moneda francesa, comenzaron a estallar disturbios y empezó a cobrar impuestos, incluso al clero. Ya sabes, era un gran problema. Incluso tuvo un enfrentamiento público con el Papa Bonifacio VIII que terminó cuando agentes de Felipe supuestamente abofetearon al Papa. El Papa murió poco después. Unos decían que fue por un susto y otros que lo envenenaron o asesinaron. No sabemos exactamente, pero en 1307 Felipe el Hermoso, con problemas financieros, debía una fortuna a los templarios. El templo de París, donde se ubicaban los caballeros templarios, era el tesoro francés.
Era un tesoro privado, ya que recibían los objetos más valiosos de los nobles y señores de Francia, y los templarios eran básicamente sus caseros. Circulaban rumores sobre la orden, rituales extraños, reuniones secretas y toda esa riqueza y poder, y Felipe ve esto como una oportunidad. El viernes 13 de octubre de 1307 agentes reales en Francia arrestan simultáneamente a todos los templarios que encontraron. Son más de 600 caballeros, 600 de estos soldados de estos feroces guerreros, capturados y detenidos en una sola noche. Y por supuesto, los cargos que se presentan contra los caballeros templarios son impactantes, y se dice que los negaron. A Cristo durante la iniciación, escupiendo sobre el crucifijo, adorando a un ídolo demoníaco llamado Baphomet, descrito como, ya sabes, has visto la imagen, estoy seguro de que algunas personas dijeron que era así. Ya sabes, hay besos obscenos que los iniciados debían dar o algo parecido. A los templarios mayores se les acusaba de conducta homosexual y corrupción financiera, tanto en la boca como en la base de su columna. Ahora, bajo tortura, muchos de los templarios confesaron estos crímenes. Algunos se retractaron, algunos simplemente mantuvieron su inocencia hasta que fueron torturados hasta la muerte. Y, por así decirlo, algunos incluso han sugerido que este día es la razón por la que tenemos el término Viernes 13 y por qué se asocia con la mala suerte. Este es el día en que cayeron los templarios. Aunque es una leyenda urbana, los historiadores debaten su origen y muchos apuntan a este momento. Aquí está el asunto. Probablemente los cargos fueron fabricados. No lo sabemos con certeza porque no hubo juicio adecuado. Historiadores modernos notan que las acusaciones contra los templarios son casi iguales a las que Felipe usó antes contra el Papa Bonifacio VIII y los judíos franceses. Ahora eran las acusaciones estándar de la época. Es como en la época medieval, cuando decían que todos eran satanistas o pedófilos, igual que lo que decimos ahora. En ese tiempo usaron lo mismo de siempre. Él lo empleó para expulsar a los judíos de Francia y luego contra el Papa. En 1308, el Papa Clemente V envió investigadores que interrogaron a los templarios sin tortura. Muchos se retractaron de sus confesiones y proclamaron su inocencia, pero algunos fueron quemados como herejes reincidentes, lo que incentivó a otros a mantener confesiones forzadas. En 2001 se halló el pergamino de Chinon en el Vaticano, revelando que el Papa Clemente V absolvió a los templarios de herejía en agosto de 1308. Antes del Concilio de Viena en 1312 que disolvió la orden. Él los disolvió no por culpa suya, sino porque la campaña de difamación de Felipe los volvió una causa perdida. Eran políticamente insalvables porque la gente los veía como un poder corrupto, malvado, satánico y herético, similar a un sistema financiero. Dijeron, ¿saben qué? Ni vale la pena salvarlos. Sabemos que quizás son inocentes, pero tampoco eran útiles para el Papa en ese momento. ¿Verdad? Realmente no tenían un lugar que defender. Vamos a tomar un descanso. Necesito hablar con los muchachos. Si eres mujer, adelántale, no me importa. Muchachos, quiero hablar de algo muy desmoralizante que les puede pasar. Estás en el baño, te cepillas los dientes, miras al espejo y notas que tu frente parece más grande. Bueno, lo que pasa con eso es que los hombres no se quedan calvos de la noche a la mañana. ¿Verdad, Christos? De todos modos, es algo sigiloso. Está bien, es como, bueno, la iluminación aquí está un poco rara. Y luego piensas, oh, es que, ya sabes, acabo de ducharme. Así que, por supuesto, ya sabes a lo que me refiero. O tal vez mi barbero simplemente la empujó hacia atrás. Un día, alguien te etiqueta en una foto y te preguntas qué pasa. Y la peor parte es que la mayoría de los hombres no saben qué es lo que realmente funciona. O sea, hay 1.000.000 de aceites y, ya sabes, todo tipo de cosas como pociones en internet, básicamente, que dicen que te van a ayudar. La verdad es que hay ingredientes en los que los doctores confían y han estudiado por años. Por eso muchos hombres usan Hims, ¿de acuerdo? Hims. Facilita obtener un tratamiento personalizado contra la caída del cabello en línea sin ir al doctor, faltar al trabajo, cruzar la ciudad o esperar. Pensando como, bueno, todos saben por qué estoy aquí, ¿sabes a lo que me refiero? Con Hims obtienes tratamientos recetados con ingredientes efectivos como finasterida y minoxidil para la caída del cabello.
Ingredientes clínicamente probados pueden detener la caída del cabello y hacer que crezca en 3 a 6 meses. Todo es 100% en línea. Literalmente, solo entras al sitio web, haces como una pequeña consulta, explicas tu situación y un proveedor médico autorizado la revisa. Y luego, si calificas, te envían los tratamientos directamente a tu puerta. Sin tarifas ocultas, sin costos sorpresa, no te va a costar un ojo de la cara. Recibes un tratamiento real diseñado según tus objetivos. Así que, para un acceso sencillo en línea a atención personalizada y asequible para la caída del cabello, pérdida de peso y más, visita hims.com/camp. Eso es hims, hims.com/camp, CAMP. Para tu consulta gratuita en línea, hims.com/camp. Los productos destacados son medicamentos compuestos no aprobados ni verificados por la FDA y requieren receta médica. Consulta el sitio web para obtener todos los detalles, restricciones e información importante de seguridad. Los resultados individuales pueden variar según estudios de minoxidil y finasterida tópicos y orales. ¿Qué onda, amigos? Vamos a tomar un descanso rápido porque tengo que hacerte una pregunta. ¿Eres de esas personas que se despiertan en la mañana y de inmediato como que le dan a su vapeador o se toman un café o se ponen una bolsita? Porque solo quieres sentir algo, lo que sea. O sea, durante el día eres como, ok, café, bolsita, vapeador, café, bolsita. La verdad, ese era yo. O sea, yo solo iba de café frío a bolsita, todo el día y sentía que el corazón me iba a explotar. De verdad, me sentía súper alterado, así todo el día, en serio. Me sentía ansioso sin razón. Comía sano y hacía pesas, pero también dañaba mi sistema nervioso químicamente. Por eso uso estas bolsitas Ultra. Las encontré solo y luego contacté a la empresa para decirles que me gustaría trabajar con ellos porque me encanta lo que hacen. Ultra es increíble porque no tiene nicotina ni cafeína y aún así te da ese enfoque y energía. De verdad es lo mejor. Yo decía, ok, no tiene nicotina ni cafeína. Y pensaba, bueno, entonces, ¿qué es? Se asociaron con neurocientíficos para crear una mezcla de nootrópicos y adaptógenos que te ayudan a concentrarte, tener energía y controlar la fijación oral, sin esa sensación nerviosa ni el bajón. Así que tiene L-teanina, Infinity, PX, alfa-GPC, vitaminas B6 y B12. Seré honesto. Te hacen sentir bien. No sé si soy solo yo, pero siento que estoy más concentrado cuando los tomo y sin bajón. Aún uso nicotina a veces, pero reducirla me hizo sentir mejor. La cafeína y la nicotina afectan tu ritmo cardíaco en reposo. Te causará ansiedad si los tomas seguido y arruinará tu sueño. Mis mayores problemas eran sentirme alterado, ansioso y dormir mal. Pero desde que he estado tomando Ultra, sigo sintiendo ese mismo pequeño impulso. Sigo teniendo esa energía para hacer cosas durante el día y simplemente me siento mejor. En general, Ultra es absolutamente increíble. Y si te interesa probarlos, tengo buenas noticias. Vas a ir a takeultra.com, eso es TAKE-Ultra.com, y vas a usar el código promocional CAMP y vas a obtener un 15% de descuento. Usa el código CAMP en takeultra.com para 15% de descuento. Al pagar, dirán que escuchaste de Ultra. Solo díganles que van de parte de History Camp, eso nos ayuda mucho. Gracias a todos. Siéntanse mejor, duerman bien, tengan menos ansiedad y sigan concentrados. Volvemos al programa. Ahora, todo lo que hemos hablado es más o menos el lado histórico de los templarios. Por supuesto, hubo algunos mitos incluidos, pero esto es más o menos lo que sabemos por los registros sobre quiénes eran y lo que hicieron. También existe un lado más legendario de los templarios, las leyendas urbanas y mitos que los rodean y sus actividades. Ahora, de nuevo, esto es difícil de comprobar, pero existe dentro de la tradición, y una de las personas más infames es, por supuesto, Jacques de Molay. Fue el último gran maestre de los caballeros templarios y fue arrestado en París un viernes 13. Tenía unos 70 años y era un verdadero veterano. Pasó décadas en guerra en Tierra Santa. Y durante 7 años estuvo encarcelado, interrogado y torturado, y eventualmente confesó bajo esta tortura, y luego fue una de esas personas que se retractó de su confesión. Pero como sabemos, esas retractaciones realmente no hicieron una gran diferencia. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay fue llevado a un cadalso frente a Notre Dame en París para confesar sus pecados y recibir cadena perpetua. En cambio, salió y declaró que los templarios eran inocentes y que las confesiones que hicieron, incluyéndose él mismo, eran completamente falsas, y que mintió para salvar su propia vida, y ahora elige la verdad sobre la supervivencia, y Felipe está furioso.
Esa misma noche, Jacques de Molay y otro líder templario, Joffre de Chandey, fueron quemados vivos en una isla del Sena. Este es el río principal de París. Aquí lo interesante. Mientras ardía, Jacques de Molay lanzó una maldición. Él citó al Papa Clemente V y al rey Felipe IV a comparecer ante el tribunal de Dios en un año. Ahora, para traducir eso, literalmente lo están quemando vivo, y él dice que el Papa y el Rey se encontrarán con él en el cielo en el plazo de un año. Ellos van a morir. Lo curioso es que, aunque es un mito, sí ocurrió, él tenía razón. 33 días después, el 20 de abril de 1314, el Papa Clemente V muere de una enfermedad repentina. 8 meses después, el 29 de noviembre de 1314, el rey Felipe IV muere oficialmente por un derrame cerebral. Algunos relatos mencionan un accidente de caza, pero la causa más aceptada es un derrame cerebral. ¿No es una locura? Dentro de un año desde el día en que Jacques de Molay muere, tanto el rey como el papa, las personas que lo condenaron a muerte, también están muertos. Exactamente como él lo profetizó, supuestamente. Ahora, imagina decirles a los cronistas medievales que vieron cómo se cumplía la maldición de este tipo. Obviamente dirían, oh, bueno, esto es claramente un acto de Dios. Si esto pasara ahora, la historia de los templarios no acabaría con su disolución o con Jacques de Molay en la hoguera. Sabes, hay algo más en esta historia que seguro te preguntas. El tesoro. Ellos eran de los grupos más ricos de Europa. Literalmente le estaban dando préstamos al gobierno, y en la noche de su arresto nadie sabe a dónde fue ese dinero. Algunos relatos dicen que los templarios fueron alertados de su captura, quizá por un noble o alguien de la corte de Felipe. Por eso, varios barcos templarios en La Rochelle zarparon antes del amanecer y nunca regresaron. El legendario tesoro templario acumuló riqueza durante 2 siglos. Cualquier cosa que hayan encontrado bajo el monte del templo, tal vez, si es que encontraron algo, cosas que recolectaron mientras estaban en Tierra Santa, nunca se lo contaron a nadie. Y claro, el dinero destinado a estos nobles simplemente desapareció. Y las teorías son muchas, así que vamos a repasar algunas de ellas y dejaré que ustedes decidan. Bien, primera teoría, vamos a ir a Escocia. El rey Roberto el Bruce estaba excomulgado y no tenía motivo para cooperar con el Papa. Algunos historiadores afirman que los templarios lucharon con los escoceses en Bannockburn en 1314. Algunos creen que negociaron un trato y que el tesoro pudo haber salido de Francia rumbo a Escocia. Otra teoría dice que fue a Portugal. El rey Denis I no persiguió a los templarios, solo los renombró como la Orden de Cristo. Luego, esta orden financió la exploración portuguesa, como los viajes de Vasco da Gama y Enrique el Navegante, quienes navegaron bajo las cruces templarias. Ahora, otra teoría, quizá la más loca, es que el dinero fue a Suiza. Ahora, esta teoría, de nuevo, creo que probablemente no sea cierta, pero es increíble, es divertida, la verdad. Esta teoría dice que los templarios huyeron y quizá algunos barcos llevaron el dinero o solo fue una distracción. Y en realidad pudieron llevar su tesoro a los Alpes suizos y a Suiza, y esto básicamente ayudó a establecer la Suiza que conocemos hoy en día. ¿Qué sabemos sobre Suiza? Es una potencia bancaria, aunque es pequeño, concentra mucha riqueza mundial. Además, mantienen una tradición militar defensiva que aún define a Suiza. Suena mucho a los templarios, como señalarán otras personas. Y de nuevo, no creo que esto sea cierto, pero es interesante. ¿Qué es la bandera suiza? ¿Es una cruz blanca sobre una bandera roja? ¿Cuál es la bandera de los caballeros templarios? ¿Qué es esa cruz blanca bandera roja? Lo dijiste mal. Cristos es la razón por la que no puedo ir. Perdón, soy disléxico. Es una bandera blanca con cruz roja, invertida de la Suiza. Dime, Cristos, ¿quién protege el Vaticano? ¿Qué fuerza defiende al Papa? ¿Cómo se llaman? No lo sé. La Guardia Suiza ahora usa esos trajes de bufón. Creo que solo son coincidencias. Investigando el origen de la bandera suiza, no encontré teorías creíbles sobre los templarios, aunque es una idea divertida. Bueno, ahora, otra teoría dice que está escondido en algún lugar de Francia, que el tesoro de los caballeros templarios está en Francia y que el tesoro simplemente nunca se fue. Está enterrado bajo una iglesia, en una cueva, montaña o quizá lo recibió un noble rico que lo usó.
Rennes-le-Château se volvió famoso en el siglo XX por leyendas de tesoros, ya que muchos creían que ahí estaba el de los caballeros templarios. Existe una visión escéptica, más pragmática y realista, aunque menos divertida. La compartiré. Se cree que el tesoro nunca existió y que Felipe tomó la riqueza templaria al confiscar sus propiedades. Y que la mayor parte de su riqueza en realidad estaba en, ya sabes, tierras, casas y castillos. Y que cuando el Estado básicamente llega y confisca todas esas cosas, se queda con todo y todo ese tesoro simplemente va al monarca. Eso no es como oro y joyas en un cofre. Esa es la más probable, pero aburrida. Creo que se fue a América, probablemente a Fort Knox, eso pienso. ¿Tienes una teoría? Área 51, ahora hablamos. Ahora, los archivos templarios que habrían respondido muchas de estas preguntas ya no existen. Quizá fueron destruidos adrede o simplemente se perdieron con el tiempo. Hasta hoy no se sabe dónde están. ¿En qué creían los templarios? Esto es una parte realmente interesante en todo esto, porque recuerda cuando te dije que básicamente fueron capturados y torturados, y algunos de ellos confesaron estas afirmaciones absurdas que creemos que probablemente fueron inventadas. Bueno, vamos a analizar eso un poco. Bien, hablemos de Baphomet. Si no lo conoces, podemos mostrar su imagen aquí. Básicamente es Satanás, podrías decir. O sea, es como un ídolo, es como una encarnación del diablo. Tiene una cabeza de cabra con cuernos, como diabólica, y las manos. ¿Ves la imagen? A veces tiene barba, múltiples caras o lo describen como un gato o cabra. El nombre Baphomet aparece en varias confesiones. ¿Pero qué es? Se decía que adoraban una cabeza cortada y practicaban un culto místico con ella. Ese rumor circuló. Ahora, los templarios pudieron haber poseído el cráneo de Juan el Bautista, y esto suena raro, pero no es nada fuera de lo común que una orden religiosa tenga una reliquia de una persona muy famosa en su historia religiosa. Esto es común en el catolicismo. Puedes tener una reliquia, como un hueso o ropa de un santo en una iglesia. Son cosas que veneras, no adoras, pero al verlas piensas, «Wow». Esto hace mi fe y experiencia religiosa más reales, porque puedo ver lo tangible de esta persona a quien respeto. Es posible que los templarios tuvieran el cráneo de Juan el Bautista, quien fue decapitado. Tenerlo sería una reliquia muy importante para los católicos. Ahora, bajo tortura, es posible que esta posesión de esta reliquia que, ya sabes, los templarios básicamente veneraban. Entonces dicen que adoran una cabeza cortada y beben de un cráneo, y todo se vuelve loco. ¿Quién sabe? Ahora, hay otra ramificación de esto, otra afirmación de que tienen estos rituales esotéricos secretos, y ahora esta es interesante, esta influencia gnóstica. Algunos investigadores afirman que los templarios hallaron creencias esotéricas en Oriente e incluso las integraron a sus rituales. La cabeza podría simbolizar a Sofía. Esta es la diosa de la sabiduría. Puedes pensar en el gnosticismo o en otro concepto simbólico. Hicimos un episodio sobre el gnosticismo, y hay algunas teorías que sugieren que estaban bajo este tipo de fascinación gnóstica. Ahora, otro pequeño dato interesante, supongo, un dato curioso de todo este periodo. Esto es como el paso de la sábana santa de Turín. Si no la conoces, es solo una sábana. O una sábana mortuoria. Básicamente es una gran sábana que se colocaría sobre alguien cuando muere. Y hay una en específico que se exhibe en Italia, en la ciudad de Turín, que muestra la imagen de un hombre barbudo que ha sido crucificado. Por supuesto, se dice que esta es la verdadera sábana de Jesucristo. Cuando destruyeron a los templarios, la sábana pasó a la familia de Charnay. Y hasta el día de hoy, Geoffrey de Charnay es la primera persona de la que realmente tenemos conocimiento que poseyó la sábana de Turín. Aquí es donde el nombre Geoffrey de Charnay aparece en los registros históricos. Como lo sabemos, lo mencionamos hace poco, este templario fue quemado en la hoguera con Jacques de Molay. Es una curiosidad interesante. Esta es realmente la primera vez que se habla de la existencia de esta reliquia en la historia moderna. Estas teorías circularon, quizá hubo invención o exageración, pero en realidad no lo sabemos.
Puede que los agentes de Felipe inventaran todo y los documentos solo sirvieran para justificar arrestos y quitar riquezas a los templarios. Eliminar esta amenaza militar en Francia, fuera del control del rey, tiene sentido, aunque nunca lo sabremos con certeza. El misterio ha mantenido a los templarios en la imaginación popular por 700 años. Su legado es enorme, aunque oficialmente desaparecieron en 1312, pero esta leyenda no puede morir. En 1119, 9 caballeros hicieron votos de pobreza y se establecieron en el Monte del Templo, uno de los lugares más sagrados de las religiones abrahámicas. En una generación, se volvieron la ONG más poderosa del mundo medieval. De nuevo, es posible que hayan contribuido a la invención de la banca moderna. Construyeron este imperio que no respondía a ningún rey o monarca, lo cual era inaudito en esa época. Guardaban secretos reales o imaginarios tan amenazantes que un papa y un rey se unieron para destruirlos. Ahora, cuando el último gran maestre fue quemado, no suplicó piedad en absoluto. O sea, de nuevo, según la teoría, él profetizó esta venganza y ahora la obtuvo. Ya sea que creas estas historias que los templarios hallaron el arca, protegieron el grial o adoraban demonios. Quizás solo fueron víctimas de un rey codicioso, pero construyeron algo que no fue olvidado. Porque 700 años después seguimos fascinados por los caballeros templarios. Y así, damas y caballeros, esa es la historia resumida de esta fascinante orden militar y su importancia. Quiero decir, realmente un grupo fascinante. Estoy como completamente cautivado cada vez que aprendo sobre los caballeros templarios. Si nunca has oído hablar de ellos, de verdad, son realmente fascinantes. Otra cosa interesante es su leyenda, creo que realmente inspira. Tiene una historia interesante porque existe dentro de la leyenda de la iglesia, por tanto tiempo. Ha sido un símbolo muy fuerte para los cristianos, ¿sabes? Son los católicos más rudos. Pero también, de manera extraña, ha sido apropiado por grupos nazis. O sea, literalmente, los nazis mismos tomaron algo de inspiración de los caballeros templarios. Existen imágenes nazis en la propaganda de la Segunda Guerra Mundial que aludían a los caballeros templarios y sus banderas. Y parte de la razón es que los caballeros templarios eran vistos como estos defensores supremos y de sangre pura de Europa. Contra los árabes y musulmanes del Medio Oriente, los caballeros templarios representaban esa visión aria. Y que básicamente usaron, ya sabes, este tipo de registro histórico, y luego lo manipularon para que encajara con su propia agenda racista y supremacista. Hasta hoy, la gente idealiza a los caballeros templarios porque representan algo que quizá nunca fue su intención original. Yo, los caballeros templarios, no creo que se vieran a sí mismos ni siquiera creo que se vieran a sí mismos como blancos. Como que la idea de raza realmente no existía, ellos solo se veían a sí mismos como franceses, europeos o católicos. Y por supuesto estaban tratando de ir a la batalla con cualquiera que, ya sabes, intentara surgir, ya sabes, estaban tratando de conseguir la Tierra Santa, obvio. Solo es un apéndice interesante a su legado. Quiero decir, son un grupo fascinante. Lo de la banca moderna, recuerdo haberlo escuchado por primera vez de este tipo, Bill. Aún así, él hizo todo un tema sobre la Reserva Federal. Y, es simplemente fascinante porque tiene sentido, ¿verdad? O sea, tienes a toda esta gente viajando con todo ese dinero, y si tan solo hubiera una manera en que pudieran viajar con algo menos valioso. Y después usarían una llave para obtener el dinero al llegar, solo inventas esto. Y luego, una vez que tienes este edificio donde estás acumulando toda esta riqueza, de repente piensas, puedo prestar dinero. Lo interesante de dar un préstamo es que no necesitas prestar dinero, solo demostrar que lo tienes. Así que si tienes $1,000, realmente solo necesitas mantener como $2,000, $3,000 en el banco. Puedes prestar $20,000 y convertir 1,000 en 20,000 de inmediato. Solo prestas dinero esperando que no todos lo pidan de regreso al mismo tiempo. Eso es una corrida bancaria. Ya viste, Economía 101. Sí, está bien. Así que es algo interesante. Es como, sí, está bien, tenemos todo este dinero. ¿Qué hacemos con él? Y de repente creas literalmente la banca de reserva fraccionaria. Por eso se llama reserva fraccionaria. Solo guardas una parte del dinero real. Pero considera lo complicado que es recuperar tu dinero de todos ellos. No, pero esa es la belleza, que en realidad no tienes que darles el dinero. Si vienes a mi banco en 1,100 en Francia y pides $100, no tengo que darte los 100. Puedo darte un crédito con un billete de $100 que puedes pasar a alguien más. Esa persona lo trae a mi banco y le doy $100 cuando quiera. Así,
se crea básicamente como... Básicamente creaste una moneda encima de otra moneda, donde el oro en sí es la moneda real, pero ahora creaste una moneda fiduciaria, que son estos billetes de papel. Oh, entonces no son banqueros, ellos crearon la moneda. Sí, es una locura, ¿verdad? O sea, claro, tenían una moneda, pero en ese tiempo la moneda normalmente era de un metal precioso que realmente tenía un valor intrínseco. Así que ellos gatearon para que Jerome Powell pudiera caminar, algo así. Si analizas la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos, su historia es complicada. Te recomiendo leer El monstruo de la isla Jekyll. ¿Ya lo leíste? Por supuesto, Mi mamá me involucró en esto hace años, cuando el dinero estaba respaldado por el oro. Hasta los años 70, creo, eso se derogó y ahora solo hay inflación para todos. Me desvío, pero sabes a lo que voy, no lo soy. No necesitamos seguir por aquí, nos estamos poniendo malvados. Todo eso para decir, los caballeros templarios eran fascinantes. Siento lo que hicieron contra los musulmanes. Estuvo mal, pero me alegra que ahora estemos mejor. Bien, podemos resolver estas cosas de manera civilizada, de acuerdo. Podemos simplemente hablarlo, podemos platicarlo, especialmente ahora durante el Ramadán. No necesitamos sacar este tema durante el Ramadán. se olvida que estos eran monjes guerreros. Sí, creo que la parte de monje, para ser honesto contigo, está un poco exagerada. O sea, sí, técnicamente eran monjes. Habían hecho votos de celibato y pobreza. Pero realmente lo hicieron. ¿Crees que era mercadotecnia para salirse con la suya? Creo que sí, o sea, no creo eso. Como que estos caballeros que andaban por ahí sin esposas, no creo que siempre se portaran bien todo el tiempo. Creo que si a alguien, sin importar cuán piadoso sea, le das mucho dinero y poder, probablemente tenga la mayor riqueza en Francia. No tienes que responder al rey ni pagar diezmo, y puedes cruzar fronteras cuando quieras. Imagino que hacen cosas desagradables. No sé si son ciertas las acusaciones. Dicen que son herejes, escupen en el crucifijo y adoran una cabeza decapitada. Pero estoy seguro de que, ya sabes, en el camino conoces a una chica. Una mujer de buena edad que te gusta y a la que le gustas. ¿Quién sabe qué pasa? No quiero calumniar a los caballeros templarios. Son duros, pero me cuesta creerlo. En 200 años ningún caballero se involucró en asuntos turbios. Tal vez hagamos un episodio sobre lo que creo que hacían los caballeros templarios un viernes por la noche en Oklahoma. Bueno, en Francia, de todos modos. Sí, es un pueblo pequeño en Francia llamado Oklahoma. De todos modos, este ha sido otro episodio de History Camp. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, dejen un comentario. ¿Hay algo que aprendieron en este episodio que no sabían antes? ¿Hay algo que se me haya pasado? ¿Algo que omití? ¿Algo en lo que simplemente me equivoqué? Dejen un comentario y háganmelo saber. Acepto correcciones, solo busco la verdad y haré lo necesario para conseguirla. Así que solo dejen un comentario, díganme si se me pasó algo. YouTube, Spotify, leo todos. Solo sean amables, ¿de acuerdo? Relájense. Lo más importante, voy en camino. Mark Gañón en vivo. Voy a estar publicando las fechas ahí. Siempre pueden checarlas. Tal vez esté en tu ciudad este fin de semana. Además, también puedes checar Camp RD. Consigue el drip, consigue la ropa. Si vienes al show usando la mercancía, te voy a regalar algo. No sé qué es. Necesitamos conseguir como llaveros o algo chido, ¿ok? Solo los puedes conseguir si usas la mercancía del show. Es una buena idea. Anótala. Hoy solo sumamos buenas ideas. Si te interesan los temas religiosos, hoy hablamos mucho de eso y tengo buenas noticias. Tenemos el campamento religioso, ahí es donde profundizo en todos los temas religiosos del mundo, ¿ok? Y también tenemos el campamento Gañón en el canal principal. Ahí exploro temas aleatorios, conspiraciones, cosas ocultas y platico con gente del ejército o la CIA, entre otros. Y si solo te gustan las cosas de historia, o sea, eres más que bienvenido a quedarte conmigo nerdando sobre historia, cada semana. Asegúrate de suscribirte, comentar, dar like, todo eso bueno. Nos vemos en el futuro para hablar del pasado. Paz.